Bueno, aquí. En la clase del día de hoy, yo más o menos les había hecho un adelanto de... Ok, no hay problema. Yo estoy atrasada con la corrección de los trabajos, así que no te preocupes. Estamos a mano. Esta semana tengo que ponerme al día. Exacto. Entonces acá en la clase número 10 nos vamos a encontrar con distintas imágenes, y una de ellas, donde tenemos el collage, sería el diseño ya terminado. Esta práctica nos va a venir bien para usar el tema de las capas, ya que hasta acá nosotros habíamos hecho algunos trabajos y veníamos creando algunas, por ejemplo, el trabajo del dinosaurio, que fue el que más capas nos llevó, la capa del auto, la capa del fondo, el dinosaurio, lo que es la parte de la tierra, la sombra. Entonces ahí estuvimos trabajando con varias capas. Y acá también va a ser un trabajo similar que nos va a llevar distintas capas. Además, una vez terminado el diseño, después le pondríamos una marca de agua. Acá aparece la palabra collage, pero la idea es que después cada uno ponga su nombre, o sea, su marca de agua. Esto es algo muy común cuando uno está compartiendo un diseño y obviamente yo, por ejemplo, armo un collage, un diseño, quiero publicarlo, pero no quiero que otra persona se lo robe y se lleve el crédito por un diseño que es mío. Entonces, por ese motivo se le hace una marca de agua. La posición de la marca de agua puede variar. En algunas ocasiones se coloca en el medio de la imagen, cosa que sea un poco más complicado eliminarla. Si por ejemplo la marca de agua se colocaría en estas secciones que son un poco más oscuras, quizás ahí es mucho más sencillo borrar el nombre del autor. Hay algunas páginas donde la marca de agua se dispersa a lo largo de todo el documento o de repente aparecen líneas cruzadas. Eso ya más o menos sería en el caso de los bancos de imágenes donde tenemos que pagar por esas fotos. Entonces, al tener tantas marcas dentro de la foto, es un poco más complicado tratar de eliminarlas, ¿sí? Entonces, el objetivo de la marca de agua tiene dos propósitos. Propósito número uno, que aparezca el nombre de la página, el nombre del autor. Si tienen una cuenta de Instagram, le pueden poner arroba y el nombre de usuario. Entonces es una manera de indicar, bueno, yo hice este diseño y es mío. Una forma de colocar nuestro nombre de usuario y que además podamos proteger la imagen. Esto sería una vez que ya lo terminamos. Igual el proceso es súper sencillo, porque simplemente vamos a usar la herramienta de texto de Photoshop y le bajaremos la transparencia, nada más. Pero vamos por partes, vamos a empezar desde el inicio. Tenemos un montón de imágenes. Obviamente las vamos a estar descargando todas. Pueden hacer lo siguiente. Yo puedo seleccionar todos los archivos, hacer clic derecho y descargarlos. Lo que va a hacer el Google Drive es comprimir todos esos archivos y los va a descargar en formato zip. Pero en muchas ocasiones, acá por ejemplo, ahí se comprimió y ahí se está descargando. Hay varias ocasiones en que tarda más el proceso de comprimir los archivos que si yo voy uno por uno descargándolos. Eso ya depende de cada uno, de la velocidad de internet que tenga, obviamente, y cómo prefiera trabajar. Si yo seleccioné todos los archivos, los descargué, en la carpetita de descargas va a aparecer un archivo como este. Hacemos clic derecho y colocamos extraer ficheros. Dependiendo del programa que tengan instalado para lo que es comprimir y
descomprimir los archivos, les puede aparecer o no este cuadrito de diálogo. Yo tengo el programa WinRAR, entonces por eso me aparece esta ventana. Ahí le ponemos a aceptar. Un pequeño detalle, algo que siempre ocurre con los archivos que están comprimidos, es el siguiente. Una vez que nosotros lo descomprimimos, se va a estar creando una carpeta con exactamente el mismo nombre de este archivo. Ahora bien, hay muchas ocasiones en las que uno, cuando lo quiere abrir, abre el archivo comprimido y sale este cuadro de diálogo mostrándonos la información que está dentro. Este archivo es el que está comprimido. Nosotros tenemos que prestar atención ahora en la carpeta. Entonces ahí abrimos la carpeta y tenemos todas las imágenes. Este que está acá no lo vamos a usar, pero lo vamos a tener como referencia para saber cómo posicionar todos los elementos. Algo que van a notar es que las imágenes no tienen buena calidad. Es más, la única que tiene buena calidad es esta que tiene, buena calidad entre comillas, 800 píxeles, no es buena calidad, pero fíjense que acá tenemos 300 píxeles, ¿sí? 322, este tiene 600, este que está acá tiene 600 también, y el marco tiene 800, y ahora somos 1000 píxeles de alto. Otra forma de ver las dimensiones es hacer clic derecho del menú contextual, abajo de todo, donde están las propiedades, en la pestaña de detalle, acá tenemos las dimensiones. Me dice, bueno, es tanto de ancho y tanto de alto. En un principio nosotros trabajamos con imágenes. Yo les voy a pasar cuando estamos haciendo los trabajos, distintas calidades de imágenes, porque cuando son mucha cantidad de fotos hay que tener presente que si todas las imágenes son Full HD 4K, obviamente va a pesar cada archivo y el programa de Photoshop se va a hacer más lento. Este tamaño es demasiado pequeñito, pero lo estamos usando para que sea más rápido descargar las imágenes y que no estén tanto tiempo esperando. Pero lo más recomendable es que las imágenes tengan más de 900 píxeles, tanto de ancho como de alto, para que tenga una buena calidad. Bien, entonces paso 1, descargamos las imágenes. Una vez que las tenemos, si yo quiero verlas un poquito más grandes, dependiendo la versión que tengamos del sistema operativo, acá en la pestaña, en la cinta, mejor dicho, del apartado superior, vamos a Vista, y en Diseño yo puedo poner iconos muy grandes para verlo un poquito más grande la imagen. Tenemos acá el collage. Como vamos a ir por etapas, tenemos primero lo que es el marco. Este marco va a contener toda la imagen. Algunas partes van a sobresalir, como estas que están acá, pero el resto se mantiene dentro del marco. Entonces lo que voy a hacer es abrir el archivo del marco. Puedo arrastrarlo a Photoshop si es que ya lo tengo abierto, o directamente voy al menú Archivo, Abrir y lo traigo. Yo, así como está, puedo traer, o sea, puedo ir al menú Archivo, colocar elementos enlazados y traer el resto de los archivos, ya para empezar a trabajar. Pero como siempre les digo, dependiendo de la capacidad de cada computadora, quizás lo más recomendable es ir trabajando por etapas. Si nosotros sabemos que nuestra compu se pone lenta cuando estamos trabajando con muchos archivos, lo más recomendable es, bueno, empiezo con lo que sería el marco. Después, en orden, lo que sigue es la silueta de la mujer. Entonces traigo solamente la imagen de la silueta de la mujer para trabajar con esa foto. Y así voy trabajando por etapas. Por el contrario, si yo sé que tengo una buena computadora, tranquilamente puedo venir acá y puedo colocar los elementos. Tengan presente que si nosotros incrustamos los archivos de foto, el archivo en sí de Photoshop va a pesar mucho más
Y si yo coloco elementos enlazados, los archivos no van a pesar tanto. En versiones anteriores como CS6 simplemente teníamos la opción de colocar y lo que va a hacer es incrustarse directamente. Entonces vamos acá, Photoshop, y ya puedo traer todas las imágenes menos la del collage. Entonces voy colocando una, fíjense el tamaño, súper chiquitito. Recuerden cuando lo van a estirar. Ups. Voy a ponerle incrustado. Asegúrense antes de estirarlo que lo que es el vínculo esté activado. Así no mantienen presionada ninguna tecla. Después le cambio el tamaño para hacerlo más grande. Entonces ahí ya tengo una capa y voy trayendo las otras. Si hacemos todo esto, vamos a colocar. ¿Sí? Se puede hacer todo el proceso. Estos que tienen fondo blanco, por ejemplo la flor, el reloj, la guitarra y lo que es el águila, bueno, las manos también tienen un fondo. Lo que voy a hacer es, después los voy a trabajar aparte para eliminarles el fondo desde el archivo original. Pero si yo quisiera, por ejemplo, acá mismo puedo ocultar el resto de las capas y digo, bueno, quiero seleccionar simplemente las manos. Se puede seleccionar también desde este archivo, o sea, no es que obligatoriamente yo tengo que decir, no, voy a abrir por separado el archivo de las manos, hago la selección, después lo copio y lo traslado acá. O sea, todo el trabajo se puede hacer tranquilamente en una sola pestaña. Eso ya depende después la forma de trabajar que va a tener cada uno. Si decidimos abrir las imágenes por separado y trabajarlas por separado, o si preferimos traer todo y trabajar en el mismo documento. A medida que vayan practicando, ustedes mismos se van a dar cuenta, van a decir, no, prefiero trabajarlo por separado para que no me sea tan complicado, no ver demasiadas capas, o prefiero trabajar todo en un solo lugar para no tener muchas pestañas abiertas. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda? Estamos preparando simplemente la... Hola, profe, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Una consulta. ¿El número de las fotos es el orden? No. No. No, no. ¿Me puede repetir el orden? Primero... Uy. Va lo que es la mujer. Después viene la guitarra con el reloj adentro. Luego siguen las manos. Y después el águila con la florcita en la boca. Bueno, en el pico, mejor dicho. Ok. Muchas gracias. No, de nada. Igualmente, aunque yo traiga las capas, vamos a colocarla, supongamos que traigo las manos. Lo recomendable después es cambiarle el nombre a las capas, porque si de repente estoy trayendo todo dentro del mismo documento, entonces acá tengo los números, pero yo por ejemplo acá le voy a poner, no sé, vamos a poner reloj, acá yo tengo las manos y acá tengo la mujer. Recuerden, haciendo doble clic justo donde está el nombre de la capa, ahí le van cambiando el nombre, simplemente haciendo doble clic. Otro detalle, yo por ejemplo acá
tengo las capas. Me voy a acercar un poquito más con respecto al tamaño para que se vea mejor. Yo las capas las tengo en un tamaño bastante grande para poder visualizarlas. Esto se puede cambiar y podemos decir, bueno, esto no lo quiero tan grande. Entonces hacemos clic derecho sobre la miniatura de la capa y podemos decirle quiero miniaturas pequeñas para que no nos ocupe tanto espacio. Entonces va a quedar así chiquitito. Si lo tenemos así pequeñito, obviamente capaz que no llegamos a distinguir la información que está dentro de la foto. Entonces, como recomendación le ponemos los nombres. Desde acá, para cambiar el tamaño de los paneles, por ejemplo, tenemos navegador, que lo hice más chiquitito, y capas que ocupe más espacio. Nos posicionamos, hay una pequeña línea divisoria, que es como una línea doble. Me posiciono ahí, y cuando aparece la flechita, es una doble flecha de color blanca, mantengo el botón izquierdo presionado y puedo cambiar las dimensiones de los paneles. Total, el navegador no hace falta que esté así de grande, puede estar así de pequeñito, ya que la utilidad es simplemente para acercarnos o alejarnos y hacer algún paneo, nada más. Entonces ahí simplemente traje algunos nada más. El reloj lo voy a sacar. Voy a tener solamente la mujer y el fondo. Voy a hacer un clic en la capa acá de la mujer, y lo que puedo hacer directamente con transformación libre, control T para transformación libre, o menú edición, transformación libre. Yo voy a estar usando siempre ambas opciones, tanto el atajo de teclado como la opción de ir al menú. En el momento que lo estamos expandiendo, fíjense en este detalle. Obviamente, las dimensiones de la imagen es mucho más grande de lo que es el recuadro. Entonces yo tengo dos opciones. Opción número 1, puedo ir acá a la capa del marco, eliminar, o sea, sacarle el candado primero, eso es importante, eliminar el relleno blanco y cambiar el orden de la capa de la mujer. Es más, les voy a mostrar las dos alternativas para que lo tengan presente. Yo acá lo que quiero hacer es lo siguiente. Quiero cambiar el tamaño de esta imagen sin preocuparme que sobresalga en algunas partes. Entonces voy a hacer lo siguiente. En el fondo voy a sacarle el candado. Recuerden, si tienen CS6 van a tener que hacer doble clic en el candado. Yo acá en la versión 2021, con un solo clic ya el candado se sale. Así como está, para eliminar el fondo, yo puedo usar varita mágica. Acá la tolerancia voy a bajarla a 45. Entonces hago un clic. Tengan presente que la tolerancia es cuántos píxeles va a estar abarcando en el momento que hagamos un clic. Si yo, por ejemplo, la tolerancia la dejo en 5, cuando haga un clic me selecciona simplemente los píxeles que son exactamente iguales, pero aquellos que cambian un poco, por ejemplo acá hay como una escala de grises, empieza blanco, gris clarito, hasta llegar a este gris que es un poco más oscuro. Entonces la tolerancia, al estar tan baja, simplemente contempla aquellos píxeles blancos, nada más. Vamos a hacer un clic afuera. Si aumento el nivel de tolerancia, por ejemplo 45, al hacer un clic se expande un poquito más y dice, bueno, vamos a agarrar otros píxeles que son similares a donde nosotros hicimos clic. Fíjense que yo hago simplemente un clic en esta área y ahí lo selecciono. Pero obviamente hay algunos píxeles que quizás no son iguales, entonces no los tiene en cuenta. Y ahí es donde se va aumentando de a poquito el nivel de tolerancia. Si yo le pongo un nivel demasiado elevado, en este caso, acá no tuve mayor problema, porque hay un corte entre los tonos de color. Acá tenemos blanco, escala de grises, y acá ya tenemos píxeles de una tonalidad media marroncita. Entonces,
hay un contraste, una diferencia entre esos tonos. Por el contrario, si por ejemplo el marco fuese plateado, la tolerancia al estar tan grande puede ser que seleccione partes del marco plateado. Así que tengan mucho cuidado cuando van cambiando los valores de tolerancia. En este caso vimos que con 100 estaría. Hago un clic y me seleccionaría toda esta parte. Me voy a acercar un poquito porque quiero que vean algunos detalles. Fíjense acá. Está bien, es un píxel, no se nota. Acá tengo también una hilera de píxeles. Este píxel no está seleccionado, este sí, y de repente toda esta hilera que es de un píxel no la está seleccionando. Entonces no está quedando pareja. O sea, la varita mágica tiene esos pequeños detalles. Acá también no está haciendo una selección muy prolija. Siempre que están trabajando con selecciones, asegúrense de hacer un pequeño paneo a ver si la selección que está haciendo es correcta o tiene algunos detalles. Acá en este caso quizás no hubo tanto problema, pero si yo me acerco un poquito más, vemos que acá hay como una especie de mordida y píxeles que no se están teniendo en cuenta. Estos píxeles de acá, y acá se hace como una escalerita, y esos píxeles de ahí tampoco se tienen en cuenta. Entonces, si ven la varita mágica, me podría hacer un proceso de borrado rápido, no sería muy prolijo. Más sencillo, esto es un recuadro. Nosotros teníamos una herramienta de selección llamada marco rectangular. Lo selecciono y directamente voy y hago un recuadro. Mantengo presionado y listo. Me acerco un poquito. Y de ser necesario, por ejemplo acá me quedo demasiado arriba, pero por ejemplo vemos que acá en esta parte está bien. Eso ya es un error de la foto, que no tiene nada que ver con mi selección, porque la selección yo la hice correcta. Se fijan bien, acá está más grueso y acá en esta parte está más finito. Si yo quisiera achicar o agrandar lo que es el marco rectangular, supongamos que yo lo hice, vamos a hacerlo así, más o menos. Ahí estaría. Lo hice de este tamaño. Y quisiera cambiarle el tamaño a la selección. Tengan mucho cuidado, porque si yo voy a edición, transformación libre, ¿qué es lo que hace transformación libre? Cambia el tamaño de los píxeles que yo tengo seleccionados. Yo no quiero cambiar el tamaño de los píxeles, quiero cambiar el tamaño de esta selección, o sea, de este recuadro que acabo de dibujar. Voy al menú selección y me voy a transformar selección. Estas son cositas que ya habíamos visto en videos pasados, pero quizás como no se ven tan seguido, puede ser que en algún momento nos hayamos olvidado que estaba esa herramienta. Entonces cada tanto está bueno refrescarlo. Así como está, ¿qué pasa? Yo necesito cambiar el ancho, pero puede ser que no requiera que sea proporcional. Porque capaz que en el momento que lo creé, no estaba bien centrada la selección. En estos casos, lo que es esta pequeña cadenita, este vínculo, hay que romperlo. Hay que hacerle un clic y sacamos la proporción. Entonces de esa manera yo puedo cambiar tranquilamente el ancho de esta selección y el alto. Y me voy a asegurar, no importa que acá quede un poquito más adentro, lo importante es que acá quede en el borde y no se vean bordes blancos. Así que ahí lo subo, ahí lo tengo. Acá lo traslado hasta que no queden píxeles blancos. ¿Ven? Acá quedó un poquito blanco. Ahí lo tenemos. No importa que acá abajo se meta dentro. Acá lo mismo. Ahí lo tenemos.
Voy para abajo, ahí lo tenemos también. Oso. Y aquí. Vamos a fijarnos. Ahí está, la parte inferior es la única que está nivelada, que no sobra de ningún lado. Bien, ahí ya tengo bien correcta la selección. Aprieto la tecla Enter y así como está, aprieto suprimir. ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a estar eliminando esta información de... No se olviden, estoy en la capa del marco. Selección, deseleccionar. Hago un clic en el ojito de la capa de la mujer y le cambio el orden de la capa. Esta la voy a pasar debajo de la capa 0. Y ahí fíjense cómo quedó. El tamaño de la imagen, si yo voy a transformación libre, fíjense cómo lo que es el tamaño de la imagen de la mujer es mucho más grande, pero al haberle cambiado el orden no se nota porque queda tapado por los marcos. Por un tema de orden de capas, si yo el marco lo oculto, podemos ver que la foto está entera. Esta es una opción. Vamos a volver para atrás. Bien, como lo tenía antes, con el fondo, ¿sí? Esa fue la primera opción, que fue eliminar, sacar el fondo, eliminar los píxeles del recuadro y cambiar el orden de la capa de la mujer y colocarlo detrás. Opción número 1. ¿Alguna duda con esta opción? ¿Algo que no se haya entendido en el proceso? Exacto, el marco no está recto. Si te da la opción de rellenar, es porque todavía la capa del fondo tiene un candado. Si yo acá hago la selección y aprieto rellenar, suprimir, aparece rellenar. Y acá en la capa todavía sigue siendo un fondo. En cuanto le saco el candado, aprieto suprimir y ahí se elimina todo. Muy bien, very good. ¿Alguna duda con esta opción? Ahora vamos a ver otra. Bien. La otra opción es la siguiente. La capa del fondo no la tocaría. La dejaría ahí tal cual como está. Y me centraría acá en la imagen de la mujer. Entonces voy a cambiarle el tamaño para que entre. Acá, fíjense que yo había desactivado antes lo que era el ancho y el alto, así que ahora vuelvo a activarlo. Y listo, ahí le doy el ancho que quiero. Ahora, oculto. Tengo dos opciones acá. Puedo ocultar o puedo bajarle un poco la opacidad. Lo que yo necesito ver es los bordes del marco que se encuentra en el fondo. Como la capa de la mujer le cambié el tamaño, obviamente no estoy viendo correctamente. Entonces puedo o bajarle la opacidad u ocultarla. En mi caso yo prefiero ocultarla directamente para que me permita ver bien el fondo. Y el proceso va a ser muy similar. Voy a ir con la herramienta de marco rectangular, pero esta vez voy a seleccionar únicamente, o sea, no voy a suprimir nada. Solamente voy a hacer la selección. Hago todo lo mismo, voy al menú selección, transformar la selección donde sea necesario. Ah, no cambié nada. Estaría y acá. Esta era la única parte recta.
Bien, listo. Aprieto Enter. Ahora, así con la selección hecha, vuelvo a mostrar la capa donde tengo la mujer y a esta capa le voy a aplicar una máscara de capa. Recordemos que era lo que hacía la máscara. Lo que está seleccionado es lo que me va a estar mostrando. Y fíjense, sin necesidad de suprimir ni nada por el estilo, le apliqué la máscara y ahí ya lo tengo listo. Siempre va a haber distintas formas de llegar a un mismo resultado. Por eso es importante que practiquen, porque con la práctica es donde van a decir, no, me conviene hacer esto, que es mucho más rápido, o me conviene hacer este otro paso que es distinto. Quizás me lleva un poquito más de tiempo, pero queda mejor. Entonces, ahí ya tenemos lista lo que es la imagen. Un pequeño detalle con respecto a la parte de las máscaras. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, lo comparo con la imagen terminada y digo, no, quizás la parte de acá se ve un poquito más la nariz, quiero bajarlo un chiquitín? Así como está, voy con la herramienta mover, puedo usar las flechitas del teclado. Fíjense que en el teclado tienen las flechas que van hacia arriba, abajo y hacia los costados. Si nosotros tenemos activada la herramienta mover, con las flechitas podemos desplazarnos píxeles hacia abajo, o sea, se desplazaría de a un píxel. Si yo me desplazo a la derecha, ahí ya me moví un píxel a la derecha. Eso sería para movernos con un poquito más de precisión. Si tenemos otra herramienta, por ejemplo, si agarro varita mágica y presiono las teclas de movimiento, fíjense que no se mueve la imagen, para nada. En cambio voy a mover y ahí vemos que se mueve. Bien, esto por un lado que les quería comentar. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero bajarlos? Vamos a bajarlo, vamos a hacer un movimiento brusco y vamos a bajarlo. Fíjense que no aparece el resto de la imagen. Yo acá no suprimí los píxeles, simplemente quedaron escondidos con la máscara de la capa. Entonces, ¿qué está pasando con el resto de la información? Nosotros, al mover esta imagen, si observamos bien la capa, vemos que tenemos la capa y la máscara, hay una cadenita, o sea, están vinculadas. Nosotros habíamos visto que podíamos vincular las distintas capas seleccionadas y estas se iban a estar moviendo al mismo tiempo. Si yo uso transformación libre, van a estar cambiando el tamaño en conjunto. Fíjense cómo achiqué la imagen y también se estuvo achicando la máscara. Hay algunas ocasiones en las que a mí me gustaría que esté la máscara, pero mover la imagen, es decir, no, la imagen quizás la corté demasiado y quisiera moverla un poquito, o cambiar el tamaño solo de la imagen, pero que la máscara me quede en la posición en la que está. Hacemos un clic en esta cadenita para sacar el vínculo y hago un clic acá en la miniatura. Vamos a hacerla un poquito más grande para que se vea mejor. Recuerden que teníamos este marquito blanco que me indicaba qué es lo que estaba seleccionado. Fíjense cómo se resaltan las esquinas. Y en este caso tengo seleccionada la capa. Una vez que ya no están más vinculadas, yo voy a agarrar la imagen y moverla. Entonces fíjense cómo se ve acá la parte de la nariz, que era lo que no me salía antes. E incluso yo puedo cambiar el tamaño. Si hago transformación libre, puedo hacerla mucho más grande. E igualmente, como esto está, o sea, como tiene aplicada una máscara, yo estoy desplazando la imagen dentro de esa máscara. Vamos a ocultar el fondo. Fíjense cómo está. Cuando llega a este punto, ahí parece como si se estuviera desapareciendo. Y en realidad simplemente se está metiendo en la sección de la máscara.
Entonces para eso sirve este pequeño vínculo. Me permite controlar si esto está con la cadenita, o sea, están vinculadas, ambas se van a estar moviendo al mismo tiempo. En cambio, si no están vinculadas, yo las puedo manipular individualmente. Y con las flechitas puedo acomodarlo mejor. Una vez que ya terminaron de cambiar el tamaño, de cambiar la posición, el cambio que le hayan hecho, vuelven otra vez y le hacen un clic para volver a vincularlos, ¿sí? El hecho que lo hayamos sacado, como recomendación, yo después les digo, otra vez vuelvan a vincularlos, porque capaz que si en algún momento seleccionamos las capas, al moverlas, fíjense que se está desplazando y la máscara quedó fija en el lugar. Entonces, en cambio, si está todo vinculado, cuando yo lo desplace, todo va a cambiar de posición. Una vez que terminaron, vuelven siempre a vincularlos. Una precaución nada más. Y súper importante, ir guardando. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Se entendió la parte de la máscara? La opción de vincular y desvincular. Aquí. Aquí. Un problema. Es cuestión de después de ir practicando. En un comienzo sí, porque se hace un poco más complicado el tema de cuándo puedo usar la máscara, cuándo no usarla. El tema es el siguiente. Vos pensás que cuando usás la tecla suprimir, estás eliminando los píxeles y no hay posibilidad de recuperarlos. Una vez que lo eliminaste, listo, ya está. Esos píxeles desaparecieron. A no ser que yo después vaya unos pasitos para atrás. Entonces la máscara lo que hace es proteger el resto de la información. Es decir, bueno, no se elimina, simplemente queda oculto. Si yo el día de mañana quiero recuperar la imagen completa de la mujer, simplemente agarro esta máscara y la elimino y recupero aquellos otros píxeles. Por el contrario, si yo utilicé la tecla suprimir para eliminar la información, el día de mañana, si quiero volver a ver las partes que me faltan, no me va a quedar otra que buscar la imagen original y volver a hacer todo el proceso. Entonces, las máscaras lo que me permiten es eso, enmascarar y proteger partes de la foto. No, de nada. Entonces acá ya tenemos la mujer lista. Lo que sigue es la guitarra. Así que, como yo les había comentado antes, pueden traer la imagen acá y sacarla del fondo o pueden hacerlo aparte. Vamos a hacerlo de las dos formas. Vamos a sacarle el fondo acá adentro. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, quiero sacarle el fondo desde el archivo original? Vamos a hacerlo así grande y acá. Quiero trabajar solo con la guitarra, así que el resto de las imágenes, chochis, las ocultamos. Bueno, se me fue la mano con el tamaño. Ahí está. Acá la selección de la guitarra y cómo lo vamos a tratar es muy sencillo. ¿Por qué? Nosotros vemos que tenemos acá la guitarra y yo quiero solamente la guitarra. Una de las primeras ideas que
se pueden venir a la cabeza es utilizar el lazo magnético y rodear el borde de la guitarra, lo cual no estaría mal, o sea, es una muy buena opción, ya que el lazo magnético se va a estar pegando a los bordes de los píxeles de la guitarra. Perfecto. Pero si prestamos bien atención al fondo, el fondo es uniforme, o sea, es de un solo tono de color. Significa que si yo voy con varita mágica y hago un clic en el fondo, este se va a estar seleccionando. Entonces voy con la varita mágica, hago un clic en el fondo y ahí tengo el fondo seleccionado. Así como está, yo por ejemplo podría hacer lo siguiente. Si yo quiero apretar suprimir, me va a aparecer un cartelito de advertencia. No se ha podido cumplir porque el objeto inteligente no se puede editar directamente. Acá la capa, que me aparece con un pequeño icono en la esquina inferior derecha, esos son los objetos inteligentes, que después, calculo la próxima clase, ya vamos a empezar a ver qué son los objetos inteligentes y cuál es la utilidad que le vamos a estar dando. Acá no me va a dejar eliminar el fondo mientras esta capa sea un objeto inteligente. Entonces, si yo hago clic derecho sobre el nombre, o sea, sobre esta área gris más clarita, si hago clic derecho y pongo rasterizar capa, ¿qué es lo que estoy haciendo? Esto ya dejó de ser un objeto inteligente. Fíjense que el icono desapareció. Y ahora es una capa normal de Photoshop. Y si yo presiono suprimir, ahí me permite, mejor dicho, eliminar el fondo. Selección de seleccionar. Y ahí ya lo tengo listo. ¿De qué otra forma lo podía hacer? Vamos a eliminar. Vamos a archivo. Vamos a volver a recuperar todo como estaba antes. Archivo, abrir. Lo abro aparte y digo, no, quiero trabajar con la guitarra sola. No quiero andar ocultando, mostrando capas. Prefiero trabajar con la imagen aparte. Esto también está bien, no hay ningún problema. Lo que sí, si yo quiero trabajar acá aparte, no me tengo que olvidar que las imágenes cuando las abrimos, la propia imagen es el fondo. Entonces hay que sacar el candado. Clic o doble clic. Y así como está, varita mágica, clic en el fondo, suprimir. Este incluso es un poquito más rápido. Una vez que lo suprimí, tengo que pasarlo a la otra imagen. Y teníamos un montón de opciones. Menú selección, seleccionar todo, menú edición copiar, ir a la imagen, menú edición pegar y acá traer la foto. Esta era una opción. La otra opción era desde el menú ventana ir a organizar y dividir la pantalla. Como en este caso las imágenes son verticales, fíjense que la guitarra está en vertical y el marco está en vertical. Por ese motivo yo voy a elegir la opción de vertical. Ahí se dividió en dos partes. Con la herramienta mover me posiciono la guitarra y sin soltarla la arrastro hasta la otra imagen. No vayan despacito, recuerden que les va a pasar esto si van despacito, van directo. Mantienen presionado y arrastran de un solo golpe a la otra imagen. Una vez que están acá, ahí soltamos. Si yo quiero volver a como lo tenía antes, menú ventana, organizar, consolidar todo en fichas. Y ahí lo recupero como estaba antes. Y la última opción, que es la que yo más utilizo, es con la herramienta, siempre con la herramienta mover. Me voy acá a la imagen y sin soltar arrastro directamente acá. Igual, si yo voy muy despacito me va a pasar esto. No, tienen que ir directamente. Arrastran hasta acá. Cuando se activa, fíjense que aparece el símbolo prohibido. Arrastran, sin soltar el botón principal y sueltan acá.
Y ahí ya tenemos la guitarra. Fueron distintas opciones para trabajar. Como siempre les digo, después cada uno lo hace como le resulta más cómodo. Si prefieren trabajar todo en el mismo documento, lo pueden hacer, o si prefieren hacerlo aparte, no hay problema. Y fíjense, ya tengo la guitarrita. ¿Alguna duda con la parte de la guitarra? Ok. Bien, continuamos. Bueno, más o menos habrá que cambiar el tamaño. Fíjense que la guitarra apenas se ve. Lo único que se ve es la parte acá, que tiene un nombre, el cual yo desconozco. Después la parte del centro. Y acá donde van las cuerdas enganchaditas. Un detalle, esto les va a pasar sobre todo con los montajes. Hay partes de la guitarra, por ejemplo, más allá de las partes que están eliminadas, que no se ven, pero hay partes que están tapadas y ocultas. Por ejemplo, acá tenemos las manos y el águila que están tapando gran parte del diseño de la guitarra. Entonces, un detalle, yo no voy a poner mucha atención a algunas partes. Como por ejemplo, en la parte de abajo, esta que está acá, apenas se ve. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? No prestar tanta atención. Yo sé que esta parte que está acá de la guitarra va a estar totalmente tapada. Entonces quizás no le voy a prestar tanto detalle, ¿sí? No voy a ir en tanto detalle borrando minuciosamente algunas partes, porque obviamente esa información va a quedar tapada por otra imagen que va a estar delante. Entonces, yo lo que sí necesito prestar atención es en aquellas secciones que sí van a quedar a la vista de la guitarra. Las partes que están ocultas, no importa mucho cómo queden, porque no se van a ver. Entonces acá voy a hacer lo siguiente. Vamos a ver el tamaño. Quizás esto tiene que estar un poquito más grande. Esta parte es la de la ropa, acá es parte de la guitarra. Fíjense que la guitarra tiene que estar bastante grande. Ahí, más o menos, ahí estaría. Bien, así como está, voy a volver a achicar todo para que entre mejor. Ahí está. Así como está seleccionada la guitarra, yo necesito borrar algunas partes. Pero ¿qué pasa? Esto va a ser prueba y error. Yo seguramente voy a estar borrando un poquito, voy a estar borrando demasiado. Capaz que me equivoque y tenga que recuperar algunas partes de la foto que sin querer eliminé. Entonces le voy a aplicar una máscara de capa. Así como está toda blanquita, sin ninguna selección, sin nada. Porque con la máscara yo después voy a ir con la herramienta borrador y voy a empezar a borrar las partes que no quiero que se visualicen. Y si en algún momento me pasé, puedo ir con la herramienta pincel y recuperarlo. ¿Sí? Recuerden que esas eran las ventajas que teníamos con respecto a la máscara. Pero antes, fíjense que tenemos que la guitarra, nuestra foto es bastante amarilla y acá en el terminado tiene partes bastante naranjas. O sea, es como que cambia el tono de color. En este caso vamos a hacer lo siguiente. Podríamos hacer
primero un igualar color y tratar de ver si podemos conseguir que la guitarra tome los píxeles de la capa de la mujer. A ver si con eso podemos corregir un poco la tonalidad de colores. Con la guitarra seleccionada, con la capa, me voy a imagen, ajustes, me voy a la opción de igualar color y acá. Habíamos visto que esta herramienta nos permitía copiar los colores, no solamente de un archivo distinto al que nos encontramos, sino que yo podía tomar colores de una capa dentro del documento en el que me encuentro. Entonces acá en origen, el único archivo que tengo abierto es marco, pero tengo muchas capas. Y entre ellas acá tengo la capa de la mujer. Fíjense la importancia de haberle puesto nombre a las capas. Si no me diría capa 1, capa 2 o foto 01, 02, 03. Entonces acá lo despliego y sé que es la capa de la mujer. Recuerden el tema de la transición que nos permitía, si la dejamos el 100% significa que no se está mezclando y desde acá podemos ir aumentando para que se genere una mezcla. Lo que es la luminancia, si yo lo llevo más hacia la izquierda, fíjense cómo se está oscureciendo cada vez más, pero si yo lo llevo hacia la derecha, se genera un poquito de iluminación. Y después por otro lado tenemos la intensidad del color. Desde acá podemos aumentarla o podemos disminuirla. Y lo vamos cambiando. El problema es que, si lo miramos bien, recién cuando la intensidad está en 1, la luminancia está en 200 casi, si yo aumento la transición, fíjense que se está pareciendo un poco los tonos. Pero, a diferencia de la imagen del terminado, queda demasiado oscura. Entonces vamos a probar la otra opción. Esta podría llegar a ser válida, pero vamos a ver la otra opción. El otro método era aplicar una capa de ajuste o ir al menú capa, ir al menú imagen, ajustes, tono y saturación. Recordemos que con tono y saturación podíamos modificar la tonalidad en sí de toda la imagen. Entonces nosotros desde acá podríamos ir corrigiéndolo. Entonces cambiaría se puede aumentar o disminuir. Más oscuro o más claro. Así es como estaba antes. Y así, por ejemplo, es como lo tenemos ahora. Fíjense que fue apenas un muy ligero cambio. -9 quedó. No hace falta que ustedes le pongan exactamente el mismo valor que yo estoy usando. Eso lo van viendo ustedes, ya que dependiendo cada monitor puede variar la tonalidad. Quizás yo lo veo bien, pero ustedes en el monitor, los de cada uno o en la pantalla, si están desde el celular, lo ven ligeramente diferente. Entonces acá, por ejemplo, entre el 6 y el 4 estaría. Quizás le voy a poner 5. Entre el 6 y el 4 me quedo con el 5. Entonces, en comparación, acá estaba demasiado amarillo y acá conseguimos una tonalidad medio amarillo anaranjado. Y ok. Entonces fui a imagen, ajustes, tono y saturación. Activo la máscara y con la herramienta borrador empiezo a borrar. Me fijo más o menos la parte de arriba, que es lo que quiero que quede.
y borro el resto. Recuerden lo siguiente, cuando nosotros estábamos con lo que es el borrador, teníamos la opción, fíjense cómo se está remarcando, yo hago un clic ahí y se nota demasiado que yo estuve pasando la herramienta al borrador. Esto es por un tema de la dureza. Recuerden que si la dureza está al 100%, significa que va a quedar demasiado marcado. En el momento que yo lo estoy borrando, se va a notar demasiado. Esta parte mucho no hay problema, pero acá quizás sí. Quiero que quede un poco con un borde un poco más desenfocado. Entonces, hacemos clic derecho y la dureza la disminuimos. Pero no demasiado en algunas partes, porque recuerden que si bien acá se va borrando y es como si se estuviera mezclando un poco, no se olviden que cuando se quiera borrar algunas partes, yo me voy a posicionar justo acá. Quiero borrar este pedacito. Al estar la dureza tan baja, fíjense que estoy eliminando parte de la guitarra que yo no quiero sacar. Entonces, esto lo van a ir variando. No es que siempre va a ser, bajé la dureza y listo, trabajo con ese valor de dureza. No, esto siempre va a ir cambiando. Si están con el mouse, van a hacer lo siguiente. Mantienen presionado Alt y con el botón derecho, el botón secundario, sin soltar, arrastran a los costados. Esto les permite cambiar la dimensión del borrador. Y lo pueden ver en el momento. En cambio, cuando lo hacemos acá con el tamaño, hasta que yo no termine de poner el tamaño y coloco el cursor afuera, no sé qué tamaño tiene. Entonces acá lo estamos viendo el cambio de tamaño en el momento. Y si nos desplazamos hacia arriba o hacia abajo, le cambiamos el valor de la dureza. Fíjense cómo dice dureza, está en 45%. Si yo lo bajo, la dureza iba subiendo. Y si yo me desplazo hacia arriba, todo con el botón derecho, Alt y botón secundario presionado. Para no tener que estar clic derecho cambiando. Es una opción. Después cada uno hace lo que quiere, no hay problema. Entonces, lo que quiero borrar del todo, más o menos acá, donde están estos bordes. Por ejemplo, acá no me gusta mucho cómo quedó, así que voy a aumentarle la dureza. Porque este borde me había quedado más desenfocado que el de al lado. Acá, ¿por qué no se nota tanto? Porque los píxeles son un poquito oscuros y se están mezclando con esta parte de la piel que tiene sombra. En cambio acá sí se nota, porque la piel es un poco más clara, le está dando un poco más de luz. Entonces se nota si hay un pequeño desenfoque en el borde. Si yo quiero hacer un borrado y que quede recto, la guitarra muy derecha no está, así que con transformación libre podría hacerlo un poquito más derechita. Sí, está un poquito torcida. Transformación libre y acá desde afuera mantengo presionado y giro un chiquitín, más o menos para que quede un poquito más recto. Acá yo quiero borrar esta parte sin afectar demasiado al borde de la guitarra. Tenemos dos opciones. Opción número 1, ir con toda la paciencia, cariño y amor del mundo, tratando de borrarlo y rogar no perder el pulso y eliminar una parte. La otra opción es, podríamos hacer una selección. El área que está seleccionada es el área que es donde le decimos a Photoshop. Esta área seleccionada es donde yo voy a estar trabajando. Entonces, esta es la parte donde yo voy a estar eliminando. Una vez que nosotros seleccionamos una parte, por ejemplo acá, yo esta parte no quiero borrarla, yo esta parte la quiero proteger.
menú selección, invertir selección. Fíjense que apreté la Q para la máscara rápida y me muestra en rojo lo que está seleccionado. Y acá, fíjense que puedo borrar sin ningún problema, no importa si yo me paso acá adentro. Entonces ahí ya me quedó un poco más prolijo. Y ahí quedó bien la selección bien derechita. Entonces, como hicimos, primero hacemos una selección. Pueden ser con marco rectangular, o si está demasiado torcido, pueden ir con lazo poligonal y hacen una selección y dicen, bueno, esto es lo que después voy a estar protegiendo. Asegúrense de cerrar la selección. Lo mismo pude haber hecho de este lado. Ahí está. Entonces ahí está hecha la selección. Si yo voy con el borrador, voy a estar eliminando lo que está dentro de mi selección nada más. Entonces van a selección, invertir, y ahí ya pueden eliminar todo lo que está alrededor. Sin que se borre, es más, pueden hacer esto así, pasar, y no va a ocurrir nada. Vamos a disminuir un poco la dureza, el tamaño del pincel, todo eso, cada uno va a elegir el que mejor le parezca. Yo esta parte, fíjense que acá sí tengo un poco de guitarra, entonces tengo que tener la precaución de esta parte no borrarla. Así que voy a borrar más o menos hasta acá. Lo que sí voy a sacar es estas marcas que no me gustan. Esto sí no sale. No sale. No sale en la foto terminada. Chochis. Acá, por ejemplo, podríamos ir borrando todo acá alrededor. Si considero que borré demasiado, fíjense que esto es circular. Es un círculo. Entonces, yo podría cambiar el tamaño del pincel, del borrador o del pincel. En este caso estoy con el borrador. Pero si de repente veo que borré demasiado, supongamos que se me fue la mano y borré mucho, con el pincel cambio el tamaño, lo hago bien grande, tal cual, como está acá. Voy a subir un poquito la dureza. Un poquito más. Ahí más o menos sería del tamaño del círculo. Y fíjense que si yo hago un clic dentro de la máscara, acá está, fíjense un detalle, estuve borrando y estuve trabajando en la máscara original, porque cuando le cambié el tamaño, como esto estaba oculto, ahí borré partes de la guitarra que no voy a poder recuperar. Fíjense. Si es necesario, yo acá lo oculté, pero miren esto. Voy a eliminar esta máscara. Chuchis. Esta parte la puedo recuperar. Es toda esta parte que está acá, que yo borré con la herramienta borrador, por no haberme fijado en la máscara. Esto ya no lo puedo recuperar. Por más que yo vuelva pasos atrás. Paso atrás, paso atrás, paso atrás, paso atrás. Estoy deshaciendo todo el trabajo que ya hice. Paso atrás, paso atrás. Y ahí ya no puedo regresar más pasos atrás. Tuve suerte que hasta esta parte pude recuperarlo. Vamos a eliminarlo. Y tengo la guitarra. Pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiera cerrado, hubiera guardado todo el trabajo? La próxima vez que lo abriera iba a tener que hacer todo este proceso de vuelta por no haberme fijado qué es lo que tenía activado. Este error es muy común. Fíjense, me pasó a mí, les puede pasar a ustedes. Por eso siempre cada tanto vayan al panel capas y asegúrense de estar trabajando en la máscara correcta. Y ahí va de vuelta. Pero, ¿qué pasa? Ahora yo ya sé que esta parte puedo hacerla más rápida.
puedo ir acá con el lazo, hacer una selección, ir a selección, invertir y listo. Voy con el borrador, esta es una máscara, y ahí lo puedo, acá se me fue la mano, un poquito y listo. Esta parte ya la tengo terminada. Vamos a achicarlo un poquitito. Ahí estaría. Y ahí lo hice mucho más rápido que antes. Vamos a eliminar este contorno. Y voy guardando, siempre por las dudas, ir guardando. Y ahí lo voy borrando. Ahí está. Entonces, como les había comentado antes, con el pincel puedo venir acá y como estoy trabajando con la máscara, puedo hacer un clic y recuperarlo. Si borra demasiado, vamos a aumentar un poquito la dureza. Y lo tenemos, porque fíjense que acá tiene un pequeño halo. Ahí queda. Todo después es práctica. En un principio parece demasiada información, pero después lo van a ir controlando. En esta parte de acá, esto va a estar tapado por el águila. Así que acá mucho no me preocupa cómo quede. Es más, lo puedo dejar así, porque le voy a poner el águila. Después, si una vez que termino de poner el águila, veo que algunas partes no quedaron muy bien y se ven, entonces ahí sí, regreso a la capa de la guitarra y hago las modificaciones correspondientes. Es decir, no, la verdad que esta parte no me lo está tapando el águila, así que sí o sí las voy a tener que corregir. Si es necesario, no solamente puedo jugar con la dureza del pincel, sino también con el nivel de transparencia. Menos transparente significa que yo voy a estar borrando y no va a borrar del todo, sino que va a ir de a poquito haciendo el borrado. Si todavía no me convence el color, puedo continuar acá. Vamos a ajustes, tono, saturación. Y lo puedo continuar modificando un poquito más. Y siempre regreso a la máscara. Después esta parte de acá, en esta sección, por ejemplo, que es la silueta, vamos a ocultarlo. Ahí, por ejemplo, no se visualiza nada. Entonces en esta parte vamos a recuperar un poquito de información. Hay que hacerle como si estuviéramos dibujándole la cintura. Acá también esta parte va a estar tapada por lo que es el águila. Acá lo más importante es el tema del tono de color, o sea, tratar de que quede lo más parecido posible al fondo.
bajando la dureza, vamos bajando el nivel de opacidad. Un poquito más, no tanto. Pues la idea es que al borrar se vayan mezclando un tono con otro. Bien. Vamos a nuevamente acá. Si se fijan bien, en la parte de la guitarra es mucho más oscuro de lo que tenemos acá en la imagen. Es como un marrón muchísimo más oscuro. Lo mismo esta parte del centro. Desde el menú Imagen, Ajustes, desde tono y saturación también podemos cambiar lo que es la luminosidad, si lo queremos hacer un poco más oscuro o un poco más claro. Y desde el menú Imagen, Ajustes, también tenemos los niveles. En el caso de los niveles, acá aparece un pequeño histograma para si en algún momento alguien hizo algún curso de fotografía o tiene una cámara digital, o incluso si en el celular entran, bueno, eso es en algunas marcas, en la parte del celular, si entran en la sección profesional, tienen también, más allá de la información del ISO, que es la luminosidad, les va a aparecer un pequeño histograma. El histograma lo que hace es mostrar la información de las luces que se encuentran, o sea, la cantidad de píxeles oscuros, blancos y medios tonos, o sea, tonos grises, que se encuentran en la imagen. Acá tenemos el pico arriba de todo, indicándonos que hay mucha cantidad de píxeles que son de color negro, que los tenemos acá. Y después me está diciendo que hay muy poquitos píxeles de color blanco, prácticamente no hay. O sea, mirando acá en la guitarra vemos que píxeles blancos prácticamente no hay. Sí hay medios claros, pero no hay tonos blancos. Podemos modificar desde el triangulito del medio, para modificar los medios tonos. Si nosotros nos desplazamos hacia la derecha, significa que lo que vamos a hacer es aclarar. Fíjense cómo se va aclarando los tonos. Si nosotros lo desplazamos, hacia la izquierda, si vamos hacia la derecha, ahí fíjense cómo se va oscureciendo. Pero fíjense la diferencia que hay entre usar la opción de aclarar y oscurecer de niveles. ¿Bien? Fíjense cómo lo va oscureciendo, pero no pierde el color. Es más, está realzando un poquito, está oscureciendo el propio color de la imagen. En cambio, cuando yo fui a ajustes, tono, saturación y modifiqué la luminancia, me lo oscureció todo, llevándolo casi a negro, perdiendo el tono original que yo le había dado. Entonces acá en los niveles, ahí podemos controlar mejor. Les digo de modificar lo que es la escala de grises, pero si yo por ejemplo agarro acá, va a ser un poco más oscuro. Realza más. Como en esta sección este triangulito controla los píxeles que son de color negro, o sea los más oscuros, entonces quizás empieza a oscurecer las zonas que ya vienen con píxeles más oscuros. Y las zonas que son claras quizás no se ven tan afectadas, hasta que no llego más hacia el centro. Por el contrario, moviendo el del medio, que son los medios tonos, ahí sí controlamos un poco mejor aquellos píxeles que son más claros. Y ahí conseguimos que se mezcle un poco la tonalidad con el fondo. Como siempre les digo, va a depender del monitor de cada uno. Quizás necesita un poco más, quizás necesite un poco menos. Eso después lo van a ir cambiando y lo van viendo ustedes. Y le ponemos OK. Y guardamos, obviamente. Como vamos hasta aquí,
¿Qué cosa no se aplica? Cualquier modificación que hagamos cuando borré, porque me equivoqué. O sea, en vez de borrar usando la máscara, fui a borrar y borré los píxeles, o sea, borré directamente los píxeles de la imagen. No, en la vez anterior no estuve trabajando sobre la máscara, estuve trabajando directamente en crudo sobre la foto. Entonces borré los píxeles de la imagen. Una vez que yo borré los píxeles de la capa ya no los puedo recuperar. Por el contrario, si yo me voy a la máscara y borro la información desde la máscara, esa sí se puede recuperar sin ningún problema. Si borras y no se muestra en la máscara, o sea, no se muestra así como tengo en la miniatura, fíjate de agrandarlo, porque lo más probable es que estés borrando los píxeles que están acá adentro. Cuando vos borrás, si tenés una máscara aplicada, cuando usás el borrador, tienen que aparecer estas zonas negras en la máscara. Si no te aparecen estas zonas negras, es porque te confundiste y empezaste a borrar acá en la imagen original. Después en otro capítulo vamos a estar viendo para editar las imágenes, el tono y el brillo. Sí, no hay ningún problema. Porque, por ejemplo, acá vimos el tema de los niveles, pero también acá en ajustes tenemos otros tipos de ajustes. Tenemos también brillo y contraste y curvas. Si bien hay varias opciones, varios tipos de ajustes para las imágenes, como también tenemos la opción de reemplazar el color, filtro de fotografía, en caso que yo quisiera convertir o cambiar la tonalidad de una foto y pasarla a un tono sepia. En el caso de los filtros ya tenemos una lista de diseños, presets se le llaman, donde dependiendo el tono de color que seleccionemos es el tono que se le va a estar aplicando. Apenitas, fíjense que apenitas cambia a amarillo. Pero ya son filtros que se aplican. Igualmente, esas no son las herramientas que después vamos a usar para corregir el brillo y el color de una imagen. Vamos a estar utilizando más que nada Camera Raw para eso, que tiene herramientas más precisas y más exactas para corregir la luminosidad de las imágenes y nos va a venir súper bien. Lo que pueden hacer de tarea fijarse si tienen Camera Raw en su Photoshop, ya que no en todas las versiones viene incorporado. Desde las versiones nuevas sí, es más, tienen un filtro que se llama filtro Camera Raw, o sea, ya en versiones nuevas están salvados. Pero en la versión CS6, por ejemplo, esto lo voy a cerrar un minuto porque quiero mostrárselos, para que, de ser necesario, el Camera Raw se puede descargar con un plugin aparte e instalarlo, pues sí o sí después lo van a necesitar y les va a venir muy bien. Desde el menú edición, en preferencias, acá tienen RAW de cámara. En la parte inferior, donde dice administración de JPG y TIFF, acá dice abrir automáticamente JPG con ajustes. Si yo le pongo abrir automáticamente todos los JPG compatibles, vamos al menú abrir, vamos a abrir una foto. Va a tardar un poquito más en abrirse, porque en el momento que hicimos ese cambio, ahí se va a estar abriendo el panel de Camera Raw. ¿Sí? Este es el que tiene que aparecer. Y desde acá es donde después vamos a ver estas opciones para cambiar el brillo, el tono, el contraste de las imágenes. Si yo esto lo dejo así activado, significa que cada vez que abra un archivo JPG lo va a estar abriendo mediante el Camera Raw en un principio.
Para sacarlo, desde el menú edición, regreso a las preferencias, RAW de cámara, y acá, que fue lo que había corregido, lo vuelvo a colocar como estaba antes. Abrir automáticamente JPG con ajustes, ¿sí? La tarea que les voy a dejar, más allá del collage, es esta. Fijarse si les funciona el Camera Raw y avísenme después si alguien no tiene esa opción para buscar el plugin y dejarlo subido en el Classroom. Pues después lo van a necesitar. Bueno, volvamos. Bien, voy a dejarlo hasta acá, la guitarra. Si es necesario, después busco si me falta alguna otra cosa. Voy a traer el reloj. Vamos a abrir un relojito. Ok. Igual que en el caso anterior, elimino el fondo. Puedo ir con varita mágica. Tengan cuidado, fíjense que la tolerancia la dejé al 100. Por lo tanto, me está seleccionando píxeles que no corresponden. Si yo pongo suprimir, eliminé la mitad del reloj. Entonces acá, la tolerancia la voy bajando. Vamos a ponerle 50. Con 50, ahí mejoró un poquito, pero igualmente un chiquitín está entrando en algunos píxeles. Vamos a poner 45. Ahí un poquito mejor. 35 y 35 me gusta más. Listo. Clic adentro y suprimir. Vamos a moverlo y lo traigo acá. Igualmente, no importaba si se eliminaban las partes de afuera porque lo único que me interesa es la parte de adentro. Pero para que quede bien prolija, un poquito más prolijita la selección. Fíjense que acá falta un pedacito, pero no importa. Lo importante es lo de adentro. Oculto reloj. Marco elíptico. Y señalo acá adentro. Recuerden si hay que cambiar el tamaño de la selección desde el menú selección. Transformar selección y lo achicamos un poquitito. Activo el reloj y le aplico la máscara. No importa el tamaño, yo lo dejé así chiquitito. El reloj quedó grande. Desactivo, o sea, hago un clic para romper el vínculo y me voy a activar la capa, porque obviamente tengo que achicarla. Y listo, más o menos ahí lo tenemos. Bien, acá. Una vez que lo tenemos, obviamente el reloj tiene que estar adentro. Está adentro. Pero ¿qué pasa? Dos cosas. Número 1. Las cuerdas obviamente quedaron tapadas, desaparecieron. Eso por un lado. Número 2. Está demasiado blanco. ¿Qué pasa? Si está dentro de la guitarra, tiene que tener como este pequeño efecto de sombra interior. Así que así como está, podemos hacer doble clic en la capa de reloj o clic derecho, opciones de fusión. Desde los estilos tenemos sombra. Habíamos usado en una oportunidad sombra paralela. En este caso voy a usar resplandor exterior, no, sombra interior. Ahora sí, ahí me gusta más. Recuerden, en la parte de estilos, no solamente esto tiene que estar activado, sino que tienen que hacer un clic sobre la palabra o sea, sobre el estilo, sobre el nombre del estilo. ¿Para qué? Para que les aparezcan estas opciones. Si ustedes simplemente hacen un clic en la tilde, no les va a aparecer el panel con las opciones de la sombra. Tienen que hacer un clic y esto tiene que estar así resaltado. Y ahí tenemos la sombra interior.
la opacidad. Si queremos más opacidad, fíjense cómo se va oscureciendo. Más o menos opacidad, eso lo van controlando ustedes. Y después acá vamos a hacer el tamaño un poquito más grande. Ahí ya quedó un poquito mejor. Y ok, fíjense cómo estaba antes y ahora con la sombra quedó un poco mejor. E incluso no se nota tan blanco acá arriba. Ahí quedó metidito adentro. Hasta ahí más o menos ya lo tenemos. Y obviamente nos encontramos con el detalle de las cuerdas. Bueno, lamentablemente no hay una solución mágica para el tema de las cuerdas. Tampoco les voy a pedir que vayan con tampón de clonar copiando las cuerdas y que lo vayan pintando, pues sería una locura tratar de hacerlo. Entonces acá la única opción que nos queda sería en una capa nueva, por encima de todo, la voy a llamar cuerdas. En una capa nueva, ir con la herramienta pincel en un tamaño muy pequeñito. Ahí estaría. Un píxel, una dureza, a ver, 5%. Vamos a ponerle 2 píxeles. Sí. Y aumentamos un poquito más la dureza. Bueno, 100%. Ahí podría ser, ahí estaría. Ahora, nosotros cuando vayamos con el pincel nos va a pasar esto. Si mantengo presionado, puede ser que se desvíe. ¿Sí? Pues obviamente el pulso no siempre favorece. ¿Cómo hacemos para que quede una línea recta? Con la tecla Shift presionada mantenemos el botón principal y arrastramos hacia abajo y ahí conseguimos una línea totalmente recta. Vuelvo a repetir: pincel, tecla Shift presionada, que es la tecla que dice Mayús solita, tecla Shift, mantenemos el botón principal y arrastramos hacia abajo. Cuando yo utilice el pincel, lo que va a tomar como referencia para pintar es el color frontal, que en este caso es negro. Si yo quiero un color más o menos similar como el que está acá, puedo ir con la herramienta cuentagotas, que es el gotero, y esto me va a permitir capturar un píxel, simple un píxel de un color. Ahí está. Fíjense cómo al hacer un clic me cambió el color frontal y ahora es marroncito. Shift, ya lo tenemos. No va a quedar igual porque en el caso de las cuerdas, fíjense que no es de un solo tono de color. Puede ser que dentro de la misma línea una parte esté marrón oscura, otra parte esté marrón clara, entonces puede ser que no quede exactamente igual. Pero de lejos no se nota. Este mismo me gustó como quedó. Voy a probar de hacerle control J. Control J es para duplicar una capa. Puedo hacer o control J o capa, duplicar capa. Y después con la herramienta mover lo trasladamos. Y les va a pasar esto. Esta cuerda se está conectando acá arriba correctamente, pero acá abajo no. Queda así como hacia un costado. Eso por el tema de la foto, que está ligeramente inclinada. Si yo lo muevo, ahí no queda. Así que puedo rotarlo. Y lo podemos girar un poquito. ¿Cómo podemos hacer para rotarlo y decir, bueno, quiero girarlo, pero
si acá se conecta bien, quiero que esta parte quede fija. Que al momento de rotarlo simplemente se desplace la parte inferior. Pero esta parte de arriba quiero que quede bien porque ahí está perfecta. Cuando usamos transformación libre y vamos a rotar, tenemos... Acá no se lleva a ver porque es demasiado finito. Sí, no sé, lo vamos a poder cambiar. No, si fuese más grande todavía se podría hacer. Bueno, espero que se los voy a mostrar acá. En otra capa distinta. Un poco más grueso. Acá. Y a ver... no. Edición. Transformar. Rotar. No, hay algo que... Acá en el medio tendría que aparecer el eje de rotación. Nosotros por defecto cuando lo giramos gira en base al centro. Pero acá me está faltando el eje de rotación, que es el que yo puedo modificar y decir, bueno, lo quiero un poquito más arriba, un poco más abajo. A ver, controles de transformación. Puede ser que no esté activado. Bordes de capas, sectores, guías inteligentes. No. Vamos a guardarlo. A ver si lo tengo en la versión CS6. No. Capaz me estoy confundiendo de programa, que también es posible. No, acá lo tengo. El eje. Entonces este eje se puede cambiar, se puede posicionar arriba y podemos girarlo en base a la posición de este eje de rotación. Por lo general, por defecto, está en el centro. Pero en la versión nueva debe estar, pero capaz que lo tengo desactivado. Bueno, mala suerte. Puede ser que como estoy trabajando en un tamaño más grande, pues hay alguna herramienta que está por acá que no la veo. Así que bueno, trabajaré acá en pequeñito. Ahí está. Y ahí los voy duplicando. Acá por ejemplo esta cuerda parece que es un poco más gruesa, esta parece que es un poco más finita o más oscura. Si es necesario, puede ser que tenga que volver a crear nuevamente las cuerdas. O sea, colocarle otro color distinto. O puedo ir acá, imagen, ajustes, niveles y oscurecerlo un poquito más. Fíjense que estoy oscureciendo simplemente la cuerda donde estoy. Para no tener que volver a dibujarla. Una vez que terminen luego con las cuerdas, lo que van a hacer es lo siguiente. Van a tener que agrupar los elementos. O sea, fíjense que las cuerdas tengo un montón de capas. Entonces una vez que yo finalizo con todas las cuerdas, puedo seleccionar la primera, con Shift la última, y me voy a la opción para poder agruparlas.
En versiones nuevas, fíjense cómo automáticamente me creó el grupo y colocó todas las capas ahí dentro. En la versión CS6 lo que iba a hacer es crear simplemente el grupo acá afuera y yo después tengo que seleccionarlas y arrastrarlas acá adentro. Eso es en las versiones anteriores de Photoshop. Bien. Y después traemos la mano, traemos el águila. Ten cuidado con la foto de las manos. Tienen que llegar hasta el borde del barco. Hasta acá. Hasta este borde. Y tienen que ser lo suficientemente grandes para poder sobresalir. Pueden usar varita mágica, pueden usar lazo magnético, pueden incluso en vez de varita mágica, selección rápida, mantienen presionado y fíjense que se hace una selección más amplia. No se olviden que si están dentro del trabajo, esto es una capa inteligente, así que no me va a dejar borrarlo, a no ser que rastericemos la capa. Y ahora sí me deja eliminarlo. Aparecen estas partecitas. Uy. Aplicamos una máscara y podemos ir borrando. Hay una opción, que esto es lo que yo también les quería mostrar hoy. Yo acá borré y me quedaron estos halos amarillos. Yo podría ir con la herramienta, puedo aplicar una máscara, voy con la herramienta borrador y de a poquito voy eliminando los bordes. Esa es una opción. Otra opción sería la siguiente. Esto ya no tiene fondo. Si voy con la tecla control y sin soltar la tecla control hago un clic en las manos, fíjense que se seleccionan todos los píxeles. O desde el menú selección, cargar selección, manos transparencia. Ese ya viene por defecto, porque al haber eliminado el fondo me quedaron solo las manos. También me selecciona las manitos. Una vez que está así, fíjense que hay algunas partes que están por afuera. O sea, como que están fuera de la selección. Si yo voy al menú selección, invertir, y aprieto suprimir, fíjense cómo se están eliminando. Suprimir otra vez. Y en algunas partes, fíjense cómo ya esos halos amarillos desaparecieron. Quedaron sí algunos detallitos, pero la parte más gruesa la pudimos sacar. Voy a volver a repetirlo. Tenemos este halo, control, un clic en la miniatura, me fijo a ver si estas partes están fuera o dentro de mi selección, invierto para que me seleccione la parte de afuera en vez de las manos y aprieto suprimir un par de veces, 2 o 3 veces. Y listo. Acá puedo aplicar una máscara. Lazo. Y bueno, quiero borrar simplemente esta parte que está acá. Y esto es lo que voy a encerrar. Esto es lo que quiero borrar. Hice la selección. Borrador, máscara y ahí lo borro. Acá hago lo mismo. Voy con el lazo porque recuerden que el marco no está derecho. Selecciono la parte que quiero borrar. Borrador y lo borro.
Y después con la gomita me puedo acercar e ir eliminando algunas partes. Estas secciones que quedaron un poco iluminadas, recuerden que habíamos visto en la clase pasada la herramienta de sobreexponer y subexponer, donde subexponer lo que iba a hacer era oscurecer algunas partes. Me aseguro de estar en la capa y ahí fíjense cómo se va oscureciendo. Si es demasiado, le bajo el nivel de exposición. Y así en todas las partes que digo, no, prefiero oscurecerlo un poquito. Se queda demasiado brilloso. Eso lo podemos ir cambiando. Acá obviamente hay que hacerle con más detalle y con el borrador, pero eso ya lo pueden hacer ustedes sin ningún problema. Ir con el borrador borrando algunas partecitas que quedan acá. Después el águila, simplemente sacarle el fondo, hacerle una sombra como cuando habíamos hecho el trabajo del dinosaurio en una capa nueva con la herramienta pincel. Y vamos haciéndole la sombra. Y acá, para la marca de agua, que es muy sencillito, van con la herramienta texto. Una vez que terminan todo, van con la herramienta texto. En la parte superior, este es el color para el texto. Lo cambiamos a blanco. Hacen un clic. Les va a aparecer, o dependiendo de la versión, un texto ya predefinido y ponen su nombre. La fuente, pueden elegir la fuente que ustedes quieran. Siempre que estén trabajando con texto, les va a crear una capa llamada texto, una capa, perdón, del tipo texto. Y si quiero hacer alguna corrección, voy con la herramienta texto, la capa la dejo activada y me aparecen todas las propiedades. Y de acá puedo cambiarle el tipo de letra. Acá puedo cambiarle el tamaño, pero para el tamaño yo les recomendaría que con la herramienta mover usen transformación libre. Y lo pueden cambiar sin problema. Una vez que está lista el texto, van al panel opacidad y disminuyen el valor de opacidad para generar una transparencia. Y ahí ya tenemos una marca de agua. Esta es la parte más sencilla del trabajo, por eso quería dejarlo para el final, porque es lo más simple. El nivel de opacidad, eso va a depender de ustedes cómo quieren que quede, si quieren que se note más o quieren que sea penitas un detalle. Bueno, acá en este caso iría el águila, así que lo tendría que poner, por ejemplo, por acá. Pero como va a estar por encima del águila, recuerden que la marca de agua va, una vez que ya está todo terminado, recién después va la marca de agua encima de todas las imágenes. Así que bueno, traté de cubrir la mayor parte del diseño para que no tengan dudas. Igualmente si hay alguna duda, después se verá, no hay ningún problema.